Vectores y Prismas, impartido por la maestra Lisbeth Neri y la maestra Guadalupe González. Primero, necesitamos saber qué es una pirámide. Esta es un cuerpo geométrico que tiene como base un polígono regular. Sus caras laterales son triángulos y que se van a unir a un vértice. Existen diferentes tipos de pirámides que van a depender de la cara de su base. Por ejemplo, tenemos las pirámides triangulares, cuadrangulares, pentagonales, etc. Y a continuación veremos unos ejemplos. El primero es la pirámide triangular, que como dice su nombre, su base va a ser un triángulo. Para obtener el volumen, volumen es igual a área de la base por altura sobre 3. El área de la base va a ser la del triángulo, por lo tanto va a ser base por altura sobre 2. Aquí tenemos un ejemplo con los siguientes datos, que la base del triángulo es 4 centímetros, la altura del triángulo es 4 centímetros y la altura de la pirámide va a ser de 10 centímetros. Primero tenemos que obtener el área de la base, que va a ser esto. Entonces es la base, que es 4 centímetros por la altura, o otros 4 centímetros sobre 2. Realizando la operación tenemos que 4 por 4 es 16 y sobre 2 es igual a 8. Entonces nuestra área de la base va a ser 8 centímetros cuadrados. Ya una vez que obtenemos esta área, podemos proceder a realizar la fórmula para obtener el volumen, que como aquí lo vemos es área de la base, que son 8 centímetros por la altura de la pirámide, los 10 centímetros entre 3. 8 por 10 nos va a dar los 80 y lo debemos dividir entre 3, obteniendo un volumen de 26.66 centímetros cúbicos. A continuación tenemos la pirámide cuadrangular. Esta, como lo dice su nombre, tiene como base un cuadrado. Entonces la fórmula para obtener su volumen es área de la base, que en este caso es lado por altura entre 3. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una pirámide cuadrangular donde tiene como base, como mencioné, un cuadrado y su lado mide 5 centímetros. La altura de esta pirámide va a ser de 12 centímetros. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el área de la base, que en este caso es lado por lado. Sustituyéndolo tenemos 5 por 5 es igual a 25 y esta va a ser nuestra área. A continuación tenemos que sustituir los datos que tenemos en la fórmula del volumen, que es área de la base, que son 25 centímetros, por 12 centímetros, que es lo de la altura de la pirámide, entre 3. Desarrollando esta operación tenemos que 25 por 12 es 300, entre 3, y el volumen termina siendo 100 centímetros cúbicos. Siguiendo, tenemos la pirámide pentagonal. Esta tiene como base un pentágono. Al igual que las anteriores, la fórmula va a ser área de la base por altura sobre 3. Lo que va a cambiar va a ser cómo desarrollamos nuestra área de la base. Aquí vamos a multiplicar el perímetro por el apotema entre 2. Aquí tenemos un ejemplo, donde los datos son los siguientes. El lado del pentágono mide 4 centímetros, el apotema 4 centímetros y la altura de la pirámide 14 centímetros. Lo que primero debemos de hacer es obtener el perímetro para sacar el área. El perímetro, recordemos que es lo que mide toda la figura alrededor. Por lo tanto, vamos a multiplicar el lado de la base por el número de lados. En este caso es 4 por 5 porque recordemos que un pentágono tiene 5 lados y nos va a tener 20 centímetros. Este es nuestro perímetro. Podemos proseguir a obtener nuestra área. Entonces dijimos que para la área necesitábamos multiplicar el perímetro, que son 20 centímetros, por 4 centímetros, que es lo que mide el apotema, entre 2. Tenemos que 20 por 4 es 80 y dividiéndolo entre 2 tenemos que nuestra área de la base es 40 centímetros cuadrados. Podemos seguir para obtener el volumen sustituyendo los datos. El área de la base son 40 centímetros, como dijimos, por 14 centímetros, que es lo que mide nuestra altura de la pirámide, entre 3.
Desarrollando 40 por 14 son 560 entre 3, nos da a un volumen de 186.66 centímetros cúbicos. Ya hemos visto un poco sobre pirámides. A continuación veremos los prismas. Estos son poliedros formados por dos bases iguales que son paralelas y sus caras laterales son paralelogramos. Dependiendo de la base, al igual que las pirámides, estos se pueden clasificar de diferentes maneras. Tenemos prismas triangulares, cuadrangulares, pentagonales, etc. Vamos a ver algunos ejemplos y cómo se obtiene el volumen. Empezando tenemos el prisma triangular, que sus bases van a ser triángulos. La fórmula para obtener el volumen de esta figura se presenta a continuación, que es volumen es igual al área de la base por altura. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este es el primero que tenemos los siguientes datos. La base del triángulo va a ser 5 centímetros, la altura del triángulo va a ser 6 centímetros y la altura del prisma va a ser de 12 centímetros. Primero tenemos que obtener el área de la base. En este caso solamente sería de una base y como es un triángulo, pues como anteriormente es base por altura sobre 2. Entonces es base, que son 5 centímetros, por la altura, que son 6 centímetros, entre 2. Desarrollándolo tenemos que 5 por 6 son 30, entre 2 son 15 centímetros. Entonces esta es nuestra área, 15 centímetros cuadrados. Al ya obtener esta área, podemos proceder a sustituir los datos de la fórmula del volumen. Entonces tenemos que es área de la base, que son 15 centímetros, por la altura de nuestro prisma son 12 centímetros, obteniendo un volumen de 180 centímetros cúbicos. A continuación tenemos el prisma pentagonal, que como podemos observar, sus bases son pentágonos. Entonces, para obtener el volumen de esta figura, está la siguiente fórmula, que es volumen es igual a área de la base por altura. Aquí tenemos algunos datos. El lado del pentágono mide 4 centímetros, el apotema 4 centímetros y la altura del prisma 10 centímetros. Para obtener el volumen necesitamos primeramente obtener el área de la base. En este caso, al ser un pentágono, recordemos que la fórmula es perímetro por apotema sobre 2. Si el lado de un pentágono mide 4 centímetros, entonces tenemos que su perímetro son 20 centímetros. Por lo tanto, el área de la base es 20, que es el perímetro, por 4, que es el apotema, entre 2. Al multiplicar 20 por 4 tenemos 80 y al dividirlo por 2, dividirlo entre 2 tenemos que son 40 centímetros cuadrados. Entonces ya obteniendo este dato podemos proceder a reemplazarlo en la fórmula y tenemos que el volumen es igual a 40 centímetros cuadrados del área por 10 centímetros de la altura, obteniendo un volumen de 400 centímetros cúbicos. Nuestro último ejemplo es el prisma hexagonal, que como podemos observar, sus bases son hexágonos, y al igual que las prismas anteriores, la fórmula para obtener el volumen es área de la base por altura. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde los datos son los siguientes. El lado del hexágono va a ser de 6 centímetros, su apotema de 5 centímetros y la altura del prisma va a ser de 14 centímetros. Al igual que el ejemplo anterior, es necesario obtener el área del hexágono, donde la fórmula es la misma, perímetro por apotema entre 2. Tenemos que el perímetro van a ser 36 centímetros, por 5 centímetros del apotema van a ser 180, entre 2 van a ser 90. Este es nuestra área de la base. Ahora debemos de sustituir estos datos en la fórmula del volumen. El volumen va a ser igual a área de la base, que va a ser 90 centímetros cuadrados, por los 14 centímetros de la altura. Haciendo esta multiplicación tenemos que el volumen es de 1260 centímetros cúbicos. Fácil, ¿no? Gracias.